Bueno, bienvenidas. En esta clase vamos a continuar con el proceso de nuestro bulito esculpido. Para esto lo que yo voy a trabajar pues es básicamente cubrir la base de RKT. Le hemos dado ya textura del plumaje, nada más levemente marcado en la parte del pechito, de la barriguita. Recuerden que este tipo de animalitos, por las plumitas que tiene también, no son tan delgaditos, ¿no? Son más bien bien gorditos y la posición que tienen también es interesante. Entonces yo aquí voy a aplicar un poquito de pasta de goma para poder cubrir la parte donde voy a empezar a realizar luego el sacado de las patas, ¿ya? Entonces, directamente pasta de goma, no prefiero utilizar ni chocoplastilina, ni chocofondant, ni chocoporcelana, puesto que simplemente al utilizar la pasta de goma, esto lo que va a hacer es el efecto rápido de secado y mantenerle a la pieza lista, firme para nosotros luego poder trasladar a la torta, a donde ustedes quieran colocarle, ¿no? Porque este básicamente, pues puede ser el final del pastel y abajo hacerle un pastel redondo, hacerle un pastel como redondo y aquí un tronco, por ejemplo, una rama, va a quedar muy bien, ¿sí? Entonces aquí igual vamos a cubrir, lo importante aquí es cubrir toda la base, evitar en lo posible, pues dejar espacios no cubiertos para que esto ya se vaya secando y con la misma pasta de goma lo que yo voy a hacer es empezar a trabajar la partecita de los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ojos necesito luego pintar y para lo cual sí necesito que el producto esté seco, que esté ya seco, que no esté tan suave. Yo ahora acabé de hacerle la textura, estuve trabajando y pues simplemente de esta manera vamos a ir haciendo ya el resto de la decoración para poder terminar el día de hoy este producto. Entonces, bien, ahí ya tengo cubierto. Creo que me falta aquí un poquitito nada más. Todo con pasta de goma. Si usted puede ayudarse de un poquitito de gel de brillo, también puede hacerlo. Gel de brillo lo que ayuda es a pegar la pasta de goma o el chocolate plástico o la chocoporcelana al café, ¿no? Listo, mira, ya tengo cubierto. Entonces ahora sí vamos a basarnos a todo lo que es solo la parte del rostro porque luego vamos a ir con pintura. La textura del ala hemos traspasado acá y con esta esteca nada más lo que hicimos fue hacer pequeñas marcaciones no muy pronunciadas en la parte de adelante, que esa textura después cuando yo empiece a pintar me permita tener ya la simulación del plumón. Vamos entonces ahora con la parte de adelante. Lo que yo quiero hacer en este caso sería pronunciar un poco más el ojo y para esto entonces voy a tener pasta de goma, voy a estirarle. Para esto me gustaría ver si es que le muevo un poquito la cámara porque esta parte sí es interesante cómo hacer el corte para que nos quede más redondito. Aquí está, ¿no? Vamos a hacer el corte sobre un plástico film, ¿sí? O un plástico delgado que me permita igual ir estirando. En este caso no quiero estirar muy delgado. Lo que quiero es dejarle como una parte redonda, pero no con un filo muy pronunciado. Entonces lo que voy a hacer es estirar de esta manera y con la misma esteca que hice, perdón, la misma boquilla que hicimos el corte, vamos a recortar. Esto se utiliza también para cuando hacemos, por ejemplo, los macarons que necesitamos de esa forma redonda, pero con un perfil a los filos. Vamos a necesitar también para cuando hacemos galletitas.
Y en este caso cuando queremos un ojito redondo, pero que no tenga un filo muy pronunciado, sino que como que termina redondeando a la pieza. Miren, ¿sí? Adjunto a ello, en este mismo, vamos a estirar. Y aquí lo que vamos a hacer es estirar un poquito. Si ustedes disponen de un poquitito de masa negra, es mucho mejor. Si no disponen de masa negra, vamos a tratar de utilizar una masa más oscura, que bien puede ser, por ejemplo, yo aquí tengo un poco de chocolate plástico, ¿sí? Si yo quisiera, le puedo ya colocar la pintura. Si no, simplemente lo voy a dejar en esa tonalidad y voy de la misma manera, ¿sí? Una vez que tengo aquí los ojitos, voy a marcar el centro y con una boquilla voy a hacer el corte. Como les digo, esto también depende mucho del tipo de animalito, de ave que ustedes estén pues trabajando, ¿no? Entonces acá estiramos. Yo luego lo puedo pintar porque acuérdense que aquí solamente estamos dando bases, ¿sí? Entonces voy a dar bases a las patitas, que es la parte que también quiero enfocarme para que ustedes le vean cómo se modela, cómo se textura y cómo se aplica. Dejarle ya el volumen en los ojos porque el volumen de los ojitos de los búhos no necesariamente son 100% redondos, ¿sí? Voy a buscar otra boquillita. Creo que es esta. Sí. Entonces vamos a centrar y centramos, ¿sí? Y con esto también vamos a cortar y a cortar. Perfecto. Tenemos ya, esto lo vamos ya a pegar de una vez. Y colocamos. Acuérdense que lo que estamos haciendo es la técnica del ojo sobrepuesto, ¿sí? ¿Podía ponerle negro? Sí. En el caso de que ustedes deseen, pues pueden ya agregar, como les decía, directamente el color negro y va a quedar muy, muy, muy bonito. Sin embargo, yo quiero mostrarles también cómo se puede trabajar con una base. Luego lo puedo pintar, ya van a fijarse con qué le voy a pintar y pues ya voy a tener el color. Esto vamos a presionar un poco. Vamos a colocar igual nuestro plástico film. Yo siempre procuro que esto ustedes lo vayan mirando, lo vayan viendo y luego entiendan para qué se trabaja el ojo de una determinada forma o manera. Miren, ahí yo presiono sobre el ojito. Voy a tomar nuevamente y miren cómo le recorto, ¿ven? Es decir, hago un refil de recorte. Miren, ¿sí? Y cuando yo desprenda va a estar totalmente pegado el centro, voy a tener la forma sin rebaba. Ya está listo el ojito para poder pegar. Es una cosa muy sencilla que generalmente trabajamos. A veces de esta manera también pueden hacer los ojos humanos. Ya vamos a ver más adelante con otro tipo de técnica que se llama ojo incrustado. Se puede trabajar muy, muy bien. Entonces, una vez que tengo ahí, voy a buscar un marcador. Sí, este puede ser un marcador. Si es que tienen el comestible, mucho mejor, ¿sí? Si no dispongo del comestible, pues simplemente lo que voy a hacer, fíjense que aquí, por ejemplo, esta bolita se ha quedado más pequeñita. Entonces, lo que voy a hacer es agrandarle un poco sobre la base del blanco. Y si tengo que nuevamente perfilar y volver a cortar, lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, ahí sí.
Siempre tienen que fijarse que las dos bolitas, que los dos ojitos siempre queden pues en parejos, ¿no? Muy parejos y muy iguales. Entonces ahora sí, con un marcador vamos a ir pintando. ¿Por qué no lo pinto? ¿Por qué no pinté la masa? Porque esta es otra forma de ir trabajando con los marcadores comestibles. O si no tienen comestibles, pues pueden hacerlo de esta manera. Voy a tener un color negro mucho más profundo, mucho más brilloso, que si ustedes se han fijado cuando miran un ojito, cualquier ojito, sea de un animal o de un ser humano, siempre va a tener un brillo. Y esto solamente se logra al hacer la aplicación de pintura, sea a pincel o en este caso, pues con un marcador, vamos a mantener ese brillo. Si yo en este momento aplicaría un pincel, lo que va a suceder es que se va a manchar porque la parte de la masa que cortamos en este momento está fresca, entonces se va a manchar. Si pinto la masa de color negro, lo que tendría que hacer para que empiece a tomar este brillo sería colocar un poquito de Lady Fruit, pero se me puede manchar alrededor del ojo. En este caso va a ser un tono amarillo, que eso ya lo vamos a colocar ahora con marcador también, pero a difuminar, ¿sí? Entonces, tengo el color amarillo, tengo acá el color amarillo, tengo tanto el color amarillo como tengo el color amarillo de esta manera. Y puedo utilizar para dar un degradado de color un tono café, ¿sí? Entonces, vamos primero con el marcador, como les mencionaba, utilizar el film para poder pintar y mover. Entonces, vamos a ir haciendo pequeñas marcaciones con el marcador. Y esto sobre todo porque si se han fijado, los ojitos de los búhos son lo que más llama la atención al momento de nosotros mirarlos, ¿no? Es lo que más va a llamar la atención. Entonces aquí sí tengo que darle un poquito más de énfasis y fuerza a la parte de los ojos. Como estamos trabajando en un 3D y es un pastel, pues es parte de lo que nosotros necesitamos darle la característica y que quede en los tonos adecuados para trabajar este realístico. Luego voy a trabajar la pintura amarilla. Fíjense que esta es una pintura pura, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar un pincel, voy a utilizar este pincel y voy a utilizar un pincel más fino, ¿sí? Junto a ello voy a tomar un poquitito de licor, voy a ayudarme de ponerle un poquito ahí, ¿sí? Y voy entonces a humedecer, voy a tomar un poco del gel. Fíjense que esto es ir de a poco, ¿no? Ahí estoy solamente tomando del un extremo, diluyendo un poco del gel y ahora sí tratando de ir y pintar a la base del ojo. Siempre manejándose así como pequeños pelitos que van a ir cubiertos de afuera hacia adentro, unos como están mirando que hago, y otros de adentro hacia afuera. Por eso es importante que si nosotros del centro lo hubiésemos pintado con pintura, con el pincel, pues esto simplemente va a empezar a correrse y me va a manchar. Pero como está ya colocado con el marcador, eso impregna rápidamente y no me da problema. O si quieren hacerlo directamente con la masita negra, igual lo pueden hacer. Entonces aquí yo ya tengo una base. ¿Ven? Tengo un color muy bonito, bastante pronunciado. Vamos a hacerle una última capita.
como para ir haciendo unos tonos más oscuros, otros un poquito más claros, y que vaya dándome esa apariencia del ojito que a veces hasta cambian los tonos, ¿no? Aquí. Y lo que usamos de licor o de alcohol es muy poquito en realidad, muy poquito. Miren, ahí ya le estoy pronunciando y le estoy dando un tono más oscuro. El exceso de pintura también lo que va a hacer es que simplemente no me va a dejar trabajar de la forma que yo quiero, ir haciendo los degradados, los difuminados, las sombras y las luces. Entonces, y el exceso de alcohol o de agua porque mucha gente pinta solo con agua. Y a veces no soy muy partidaria de eso, pero hay muchas personas que lo hacen de esa manera, entonces también pues eso va a generar un exceso de humedad y no me va a dejar que se seque rápidamente los ojitos que en este momento hemos realizado. Voy a dejar secar y ahora lo que voy a empezar a darle filos o tonalidades va a ser con un tono verde limón. Miren, aquí tengo el tonito verde limón. Nuevamente tomo de aquí, presiono un poquitito hacia acá. Ahí, es muy poquito porque queremos solamente hacer ciertos destellos nada más del color. El ojo no es un color, si usted se ha fijado en los ojitos de los buitos, de las lechuzas, no es un color amarillo intenso. Tienen algunos, unos ciertos destellitos en tono verde, otros van a tener entre destellos verdes y color miel o color café, no muy oscuro, y así. Es como cuando uno quiere pintar un ojo de un gato, que igual el ojo del gatito, depende del estado de ánimo del gatito, va a tener la pupila de un color o a veces la pupila es totalmente negra, va a ser en función del estado de ánimo del gatito. Y de los perritos también es así. Entonces aquí pintamos los ojitos, le dejamos secar y ya tendríamos listos los ojitos para luego pegar a nuestro buito, ¿no? Bien, otra cosa que ya voy a empezar a trabajar sería el color de las patitas o las patitas. Generalmente los animalitos, todo lo que son aves, tienen tres deditos largos y una manera de fuelita o un dedito oculto en la parte de atrás de la pata. En este caso, nosotros más nos vamos a familiarizar o a dibujar los tres deditos que se pueden mirar en la parte de adelante, que son los que agarran, ¿no? Y con el otro de atrás, pues tienen mejor sostenibilidad. Entonces, vamos a tomar los tres deditos, vamos a ponerlos hacia adelante y el otro de atrás, pues casi no vamos a requerir en este caso. Voy a ir con el último marcadito de color verde limón, que ya es muy poquito en realidad. Y luego voy a ir con uno que otro degradado en tono café, muy poquito. Aquí solamente voy a equiparar la pintura del un ojito con el otro para que esté parejamente. Siempre y cuando pinten, cuando corten, cuando modelen manitos, orejas, piecitos, ojos, traten de ir haciéndolo a la par, porque puede ser que yo ya tenga un ojito definido, puesto un tipo de pintura, y luego corto y el otro ojo salió más pequeñito, y luego quiero pintar y a lo mejor tomé más pintura de la normal, y todo eso va a cambiar, no se va a ver simétrico, entonces por eso es que vamos trabajando a la par. Miren cómo se va mirando.
También vamos a poner cierto matiz más verde en esta partecita. Estoy sobre todo marcando en una parte poquito más de verde, en la otra parte poquito menos para acentuar con ciertos tonos más oscuros y que me permitan igual ir trabajando en la marcha. Aquí degradamos los colores y pues ya tenemos, ¿no? Perfecto, mire, ahí ya tenemos parejito. Entonces, el mismo verde con el café, hay muchas veces en que no hay mucho tema en modificar el color, sino el mismo tono en café. A veces es como un café verdoso sería, ¿no? No un verde oliva, sino más bien como un café verdoso. Vamos a ir poco a poco poniendo muy poquito los rasgos de este tono. Y si ustedes se fijan, yo la mano siempre me sostengo porque aun cuando ya uno tiene un poquito más de habilidad, de práctica, sin embargo, no siempre podemos estar con el mismo pulso todo el tiempo y nos puede afectar. Entonces, por eso es que yo siempre, a medida de lo que puedo, siempre me sostengo la mano y lo guardo, ¿sí? Mire, ahí está. ¿Qué me faltaría? El puntito de luz. Entonces vamos a ponerle lo mismo con pasta de goma. Me voy a sacar todo exceso de pintura y voy a trabajar el punto de luz. Ustedes saben que se puede trabajar 2 puntos de luz, 3 puntos de luz, según el tipo de objeto o de producto que estén trabajando. Generalmente yo siempre trabajo con puntos de luz. Sin embargo, también solo va a depender de ustedes entender un poquito cuándo poner y cuándo no poner, ¿sí? Yo le voy a trabajar unos puntitos bien pequeñitos de luz. Miren que aquí, por ejemplo, las uñitas no nos beneficiarían. Ahí, de acá lo mismo, ¿no? Tenemos los dos grandes y acá tenemos los dos medianos, ¿sí? Correcto. Vamos a pegar. Y esto sería lo último para poder ya tener listos nuestros ojitos. Voy a tomar, coloco, aquí tengo los puntitos. Y el más chiquitín. Listo. Con esto ya tendríamos listos nuestros ojitos. Bien, vamos a dejar a un extremo para que se vayan secando. Y voy a empezar a trabajar entonces mis patitas. Y como estamos haciéndolo todo en blanco,
pues hay que trabajar las patitas también de esa manera. Pues voy a tomar un poco de mi choco porcelana. Y lo primero que hacemos cuando estamos modelando es, antes de modelar y ya sacar la forma y la figura, es siempre ayudarme de primero trabajar y presentar la pieza. ¿Qué quiere decir presentar la pieza? Lo que quiere decir es simplemente que lo que estoy haciendo es, antes de cerrar y de cortar, primero saber si el tamaño de las patitas está adecuado y la posición sobre todo, ¿no? Miren, hago como una raquetita de ping pong, ¿ven? A esto entonces voy a marcar, y esto solamente lo marco porque luego ya lo vamos a ir sacando, ¿no? Entonces, coloco de la base hacia abajo y me fijo si el tamaño está en proporción, ¿ven? Sí, lo mismo voy a hacer hacia el otro extremo. Vuelvo un poquito, nada más. Miren, ahí yo ya visualizo y me fijo que el tamaño que estoy sacando está en proporción. Entonces, recién en este momento es que voy a empezar a moldear. Para esto voy a utilizar una tijera, abro, abro. Lo mismo voy a hacer en este extremo, abro y abro. ¿Sí? Y lo que yo les mencionaba, voy trabajando las dos patitas al mismo tiempo. Voy trabajando ya una patita, voy a ir a la otra porque tengo que ir mirando que los deditos queden del mismo tamaño, del mismo grosor, del mismo largo. Acá arriba vamos a hacer la partecita donde empieza la pata. Y pues ahora sí voy a empezar con la textura. Entonces la textura generalmente cuando yo voy a hacer patitas de aves va a ir bien, bien arrugadito, ¿sí? Con muchas texturas hacia un extremo, hacia el otro. Acá igual, hacia un extremo, hacia el otro, ¿sí? Y lo mismo. Hacia un extremo y hacia el otro. Mire, ya tengo el 80% realizado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir a empezar a marcar la parte de donde va a iniciar el dedito. Y esto es hacia acá. Puede ser con el Dresden o con la esteca de paragüitas hacia arriba. ¿Sí? Y esta parte, que es donde empieza la patita, también le vamos a empezar a dar un movimiento. Mire. Saco toda esta parte como el talón. Y pues obviamente de esta manera también empiezo a texturizar hacia un extremo, hacia el otro. De esta forma, ¿no? Bien, ahora, para que los deditos tengan movilidad, vamos a hacer dos pequeñas marcaciones en la parte de atrás
para que el dedito tenga más movilidad. Acá igual, dos pequeñas marcaciones. Siempre ustedes tienen que irse fijando en qué partes donde tienen que ir haciendo las marcaciones. Porque a pesar de que tiene muchas arruguitas, pues sí, la parte donde va a ir haciendo el doblez es importante entender en qué parte lo va a ir haciendo. Y acá lo mismo, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, voy a ir hacia acá. Empiezo a arrugar sin perder la señal del talón. Empiezo a arrugar todo esto. Acá también empezamos a arrugar. Siempre acuérdense que hay ocasiones en que si tenemos que hacer hasta 2 y 3 veces una textura, pues es importante hacerlo. Yo, por ejemplo, aquí voy a hacer 2 líneas atrás y 2 líneas adelante para que esto se mantenga en esta posición, ¿no? Hacia acá y hacia acá. Mire. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el Dresden y voy a marcar y voy a dejar un espacio, ¿sí? Acá voy a dejar otro espacio y acá otro espacio. Mire, ¿sí? Este espacio, ¿para qué me va a servir? Para marcar las uñitas. Porque hay ocasiones en que la uñita queremos sacar del mismo dedito y pues no se ve muy real. Entonces, de esta manera es donde yo ahora sí voy a buscar la posición, el lugar más exacto para poder pegar y para que tenga ya el volumen que necesito. Entonces, miren, voy hacia atrás, aquí ya le puse la goma. Voy a ir despacito hacia arriba. Despacio hacia arriba. Voy a ir moviendo. Acuérdense que las patitas de ellos no es que son rectitas. Entonces vamos a ir colocando, ¿no? No, pero aquí de mañana sí. Hacia un extremo, hacia el otro. Inclusive la parte que hemos dejado expuesta puede ser como que es parte de una roca. Y abajo con la torta que le vamos a hacer, pues ya va a quedar mejor, mejor marcado, ¿no? Listo, entonces ahora sí, vamos a marcar y marcar. Listo, totalmente diferente. Ahora, las uñitas. Les voy a hacer en el color oscuro, sin embargo, si ustedes pues quieren también hacerlo en blanco, lo pueden manejar sin problema. Yo lo voy a hacer en tono café porque ustedes saben que hoy dispongo de este tono y luego le pinto y pues ya me va a quedar. Pero no siempre los buitos tienen uñas negras. Pueden tener uñas blancas, uñas rojas, uñas negras, uñas cafés. Depende también del tipo de pelaje, de plumas que tenga y también de los colores que tenga. Y aquí vamos a sacar 2 uñitas para una patita y la otra patita. Ahí tengo ya la una uñita. Voy así, hago una lagrimita y miren, ya me sale. Entonces yo necesitaría en total 6 uñitas, ¿sí? Unas grandes, unas medianas y otras más pequeñas. Entonces vamos a ir así. Como les digo, siempre vayan trabajando a la par. Y luego finalmente ya vamos a ir con la pintura. Tengo la otra uñita. Y tengo la tercera uñita. Acuérdense que siempre ustedes en cualquier pieza que estén trabajando, siempre va a haber una parte, una facción, una expresión, una mirada. A veces puede ser la cabeza, puede ser la forma de los ojos, puede ser la forma de la boca, lo que llama la atención de un personaje.
Si ustedes se fijan muy bien, por ejemplo, en el Mickey Mouse no es los ojos, realmente en el Mickey Mouse es la trompa, la parte de la trompa y la nariz lo que le hace característico al personaje. En un Winnie Pooh, por ejemplo, ¿qué va a ser? Va a ser la expresión en sí de la parte de la cabeza, porque los ojos simplemente son dos puntos negros, entonces no va a haber mayormente algo de diferencia entre ese tipo de personaje. Todos los muñequitos que se ven en el Winnie Pooh, todos manejan el mismo color de ojitos, que son ojitos, puntitos negros, ¿no? Y así en cada uno de ellos. Miren, ahí ya estoy colocándole las uñitas y ustedes se van a fijar diferente y lo bonito que queda. Miren, ¿sí? Ya tengo entonces la una patita. Voy a ir acá trabajando la otra y pues luego ya vamos a continuar con el pegado de los ojitos y la pintura para ya darle las terminaciones a este lindo personaje. Muy bien, entonces voy a hacer el último aumento de masa que sería en la partecita de atrás del buito, que es básicamente para darle un poco de volumen a la pieza, ¿no? Y esto sobre todo porque como vamos a trabajar un poco de textura, pues siempre de alguna manera necesitamos también que pues tenga volumen para que no se vea muy plano, muy chato o jorobado o en un lado muy gordo y en el otro menos gordo, sino pues que tenga proporción. ¿Listo? Y aquí obviamente hacia la parte de acá atrás también vamos a darle un poquito de volumen hacia la colita. Listo, todo esto igual como ustedes saben hay que difuminar. Si a mí me hubiese faltado un poco de masa en la cola que trabajamos anteriormente con Erecate, pues me hubiese tocado igual ponerle, pero ya eso hubiese sido solo masa, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que considerar al momento de ir trabajando. Y vamos a esfumar un poquito esta parte. En esta parte les voy a mostrar cómo se hizo la parte del plumaje o de lo que le pusimos en el pecho con la esteca. Van a ver que es muy sencillo y es rápido, ¿sí? ¿Por qué estoy trabajando de esta manera? Para no manipular tampoco mucho, ni presionar mucho al producto que ya tenemos, sino que sea parte de. Entonces aquí vamos a ir hacia este lado, difuminando poco a poco, extendiendo, que se pierda la línea. Y es una película muy finita, nada más que estamos haciendo para generar un poquito de volumen sobre todo. Hacia acá, hacia acá. Hacia este extremo. Mire, va perdiéndose la huellita y luego van a ver que se pierde totalmente con la textura. Siempre, siempre hay que tratar de ir quitando la huella, esfumando lo que más se pueda, ¿no? Listo. Acá igual, cuando van esfumando, siempre traten de llevar a los extremos, por ejemplo, en este caso, a la unión del ala que teníamos. Acá también vamos a llevar a un extremo para perder la huellita.
Igual, también yo voy poniendo o colocando el gel de brillo o la goma que ustedes usen, puede ser la goma CMC, la goma que pues ustedes eh, prefieran, ¿no? Porque hay, como les mencionaba, muchas personas que simplemente le humedecen con un poquitito de agua, dejan que se active el CMC y empiezan a realizar la técnica de esfumado o soldaduras, que es lo que yo estoy haciendo. En este caso he hecho un aplique tipo soldadura y ahora lo que estoy haciendo es esfumando o soldando la pieza para que pues no se note la unión. Entonces, miren, ahí yo ya tengo una base, le he dado un poco de volumen, entonces es donde voy a empezar, ¿sí? A texturizar tanto hacia la parte de arriba con movimientos de la esteca muy pequeños, porque si es que yo hago movimientos muy largos, lo que va a suceder es que no va a sentirse como plumas, sino más bien lo que se va a visualizar es más como lanitas de perro, ¿sí? Entonces, por eso es que ahorita estoy haciendo toques finitos, muy poquitos, como extendiéndome hacia un extremo, extendiéndome hacia el otro, perdiendo la huellita de lo que acabamos de aumentar, de dar volumen. Y luego voy a empezar ya a trabajar la técnica de las plumitas. La técnica de las plumitas básicamente va a ser como hicimos en la parte de adelante en las alas y pues del resto textura. Entonces miren, voy a ir así, toquecitos pequeños. Este esteque es muy apropiada. Yo digo el Dresden o el Paragüitas son muy apropiados para esto. Sin embargo, si no tengo y tengo la estequita de cuchillita, miren que también ayuda muchísimo en este sentido. Fíjense, es como que estoy haciéndolo todo hacia un extremo, o sea, todo que se una hacia acá. No muy rectos, sino medios movimientos como un poco curvos. De esta forma, como que van llegando al camino hacia la cola. Porque aun cuando sea la parte de atrás, también siempre necesita pues tener un seguimiento, un camino, una secuencia. Igual los pelajes de los gatitos, de los perritos también tienen un camino, una secuencia, una, una forma en la que va las lanitas, hacia un extremo si es caída, hacia otro si es que es volumen y así. Ustedes pueden en uno que otro levantar un poquito esas plumitas, también pueden hacer, ¿sí? Perfecto, entonces de la cabeza hacia arriba yo voy a manejar un tipo de textura. De la cabeza hasta la mitad del cuerpito voy a manejar otro tipo de textura y de la mitad del cuerpito hacia abajo voy a manejar otro tipo de textura. Entonces, bien, voy a empezar con la parte de la cabeza. Para esto voy a utilizar esta esteca que les mencionaba, tiene una textura y lo que me ayuda es hacer esto. Presiono, mientras voy presionando, voy intercalando y va formándose un pelaje, ¿sí? Va formándose una textura, un volumen y una dimensión. Esto es en toda la partecita de la cabeza, ya voy a mostrar más de cerca para que vean. Desde la cabeza o desde el cuello hacia abajo, lo que voy a formar es otro tipo de textura. Ahí voy a ayudarme de la esteca grande, mediana y grande. Entonces voy a ir con la mediana. Miren, de esta forma. Intercalo, no lo hago como línea vertical, sino voy intercalando, en donde cada dos hace la unión, ahí jalo otra, otra. Cada vez que me voy extendiendo hacia abajo, voy haciéndolo un poco más abierto, de esta manera. Y acá lo mismo.
Voy a trabajarme hasta aproximadamente a la altura de las alitas donde nosotros dejamos ya, haciendo una textura muy similar, ¿sí? Me falta una fila más. No sé si lo pueden mirar, pero va quedando muy bonito, ¿sí? Y finalmente, con la estequita, el Dresden, puede ser la estequita de paraguas. Voy a ir marcando, si acá hago 3 de esta manera hasta el centro, acá voy a marcar 3 también hacia el centro. Acá voy a marcar 1 y 2. Y acá también voy a marcar 1 y 2. Sí, son como las plumitas que ya van tomando, van intercalándose y ya van formando como un plumaje mucho más abierto. Voy a hacer una, acá voy a hacer otra. Y finalmente puedo hacia la colita que ya queda definida, ¿no? Y entonces si ustedes le miran, ya tenemos ahí un plumaje. Toda esta parte de aquí, luego lo vamos ya a rectificar. Una vez que le pasemos a la torta principal, ya le rectificamos, sobre todo por lo que, pues aquí se trabajó con ganache y a veces quedan esos espacios un poquito manchados, y luego lo rectificamos. Entonces, bien, aquí ya tenemos básicamente ya todo el buito. Y vamos a empezar entonces con la pintura. La primera pintura que voy a hacer la aplicación va a ser un color naranja, perdón, va a ser un color amarillo. Luego vamos a ir con el naranja y luego finalmente con los toques marrones. En este caso yo voy a trabajar con aerógrafo. Y como les decía, hay aerógrafos que se pueden calibrar la aspersión. Sí, yo les voy a mostrar, pero tengo que mover porque tengo en otro lado la parte del conector. Pues yo tengo aquí mi aerógrafo. Este aerógrafo tiene diferentes formas de ir aumentando la aspersión. Entonces, para perfilados o hacer, por ejemplo, un perfil, algo que me dé una sombra ligera, como un tipo de rapidógrafo, sería el primero. El segundo es para una aspersión intermedia, es decir, donde quiero ir como haciendo pequeños, así, sopliditos de un color y otro, pero quede el soplido, pero no difuminado. El tercero ya es como para alejar un poco el aerógrafo y cubrir toda una zona de un determinado color. Y el cuarto sí es como para trabajar a 15 centímetros y pues cubrir un área muy grande, por ejemplo, una torta, la carne, nacarar o dorar una torta, entonces se separa y se va haciendo. ¿Sí? Entonces esta es la idea del aerógrafo. Yo generalmente utilizo un aerógrafo este es de un cuarto HP, es decir, es un motor bien chiquito, pero para lo que se necesita está perfecto. Por ejemplo, para las personas que utilizan mucho lo que son pulverizados, trabajos en chocolate, se recomienda un motor un poquito más potente. Ahí diríamos de 1/3 o un medio HP, les va a quedar perfecto. Entonces, bien, tengo aquí, voy a mover un poquitito para hacer limpieza de la bailarina. Y pues ahora sí vamos a empezar entonces con la pintura, ¿no? Como les digo, tengan a mano ya sus pinturas, tengan ya seleccionadas las pinturas que van a ir trabajando. Yo prefiero este naranja cobrizo muy, muy bonito que me gusta mucho. Voy a trabajar un amarillo también. Tengo dos tipos de naranja. Voy a utilizar dos tipos de naranja.
Voy a utilizar dos tipos de tono café también. Y tengo uno que es más oscuro. Negro no voy a usar mucho, casi nada. Voy a trabajar el color amarillo y el marrón o el color marfil se ve. Este es un café bien oscuro. Y el color marfil, ¿sí? Y finalmente voy a buscar el amarillo. Yo siempre ya tengo seleccionados los tonos amarillos. Por ejemplo, yo aquí tengo un color amarillo más fuerte. Si pueden ver, amarillo claro. Y este es un amarillo limón. El que quiero usar es este, el más clarito, ¿sí? Voy ahora sí a ponerme los guantes para evitar de pronto manchar algo. Y voy a tener a la mano también dos pinceles, ¿sí? El redondo y un finito. Esto solamente por la facilidad que me va a dar de pronto hacer alguna rectificación, de que si algo se movió, no queda muy pulida o pegada a la pintura, entonces la esteca me va a ayudar nuevamente a pulir y volver a sombrear. Y el pincel me ayuda a degradar la pintura, pues para que quede mucho mejor marcado los colores. Vamos a agarrar esto. En este caso le voy a dejar esta estequita por fuera, que es la de cuchillo. Y el marcador negro, por si tengo que igual hacer alguna rectificación final. Bien, esto también es importante que cuando vayan a pintar, lo que me están mirando, yo guardo todas las herramientas porque, como les mencionaba, a veces el aerógrafo volatiliza la pintura. A diferencia del pincel, como ustedes pudieron ver en la clase anterior, el pincel es tener una buena textura, una buena densidad de la pintura, se va aplicando y va tomando ya el color, va acentuando y va quedando. En cambio, en el aerógrafo, a veces, dependiendo de lo que estemos trabajando, pues puede ser que empiece a volatilizarse y si tengo una esteca o tengo algo cerca, a veces tiende a tomar el color, ¿sí? Entonces, por eso guardo todo y solo dejo lo único que necesito para evitar que luego se manche. Inclusive los ojitos los tengo separados para que no se me vayan tampoco a manchar con la pintura. Entonces, vamos a empezar. Como les decía, el primer color que voy a usar va a ser el color amarillo, ¿sí? Este es un amarillo claro, pero que ya lo tengo mezclado con un poco de nacarado. ¿Por qué lo tengo de esta manera? Pues porque el color principal que yo quiero lograr, como para que tenga brillo y destello, va a ser alrededor de los ojos. Estoy utilizando una aspersión mínima, no estoy utilizando una aspersión muy fuerte, porque lo que estoy haciendo es como perfilando. No sé si pueden mirar que yo lo que estoy haciendo es trabajando cerca, y estoy perfilando el color, ¿sí? Mira, aquí también perfilo, acá perfilo, ¿sí? Voy a irme también acá hacia la parte de las patitas, que sin embargo, aunque son de color naranja, pero le voy a dar una base, ¿sí? Una basecita, acá también le voy a dar una basecita. ¿En donde más necesito darle una base de amarillo? Un poco en el pechito, un poco en la terminación de las alitas,
La terminación en la puntita del ala, al inicio del cuellito, y en esta partecita de donde empieza a bajar el color. También pueden ponerle un poco arriba en la cabecita, un poquito, y tal vez un perfilado en donde están las alitas. Listo, eso sería todo lo que hay que utilizar de amarillo. No necesitamos mucho. Perfecto, se acaba el color. Vamos a terminar el color completándolo en esta partecita y ya tenemos, ¿no? Bien. El segundo color que vamos a utilizar sería entonces ahora sí el color naranja. El naranja nos va a servir, voy a poner muy poquito, porque básicamente el naranja lo que nos va a ayudar es para las patitas. Ustedes se van a fijar que cuando uno trabaja con un calibre de aspersión muy finito, a mí me permite como inclusive ir dando detalles, no salirme para no manchar toda la pieza, sino acercarme y ir trabajando de esta manera, mira. ¿Sí? Entonces aquí lo mismo, acerco, estoy trabajando casi a 2 o 3 centímetros nada más. Y al acercarme no hago muy alta, no hago toda la agujita, no le, el botoncito no le hago hacia atrás todo, sino simplemente voy despacito haciendo la aspersión, ¿no? Bien sencillito, mira. Entonces me permite tomar el color. Y en las partes donde jaspeamos un poco del color amarillo es donde vamos a hacer también una ligera sombra, no mucho, pero sí una ligerita sombra. Miren que ahí lo que estoy trabajando es como un rapidógrafo, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Solamente perfilando, ¿sí? Miren la diferencia, ¿sí? Miren la diferencia del uno con el otro. Inclusive ya cuando yo le pueda mirar, tiene que estar parejito para que se pueda ir entendiendo. Entonces, esta ligera sombra, luego la vamos a oscurecer con un color café y van a fijarse que la mezcla de colores nos va a dar también una apreciación distinta. Y eso solamente porque estoy trabajando con el aerógrafo. Porque si estaría trabajando con pincel, pues ustedes ya vieron que es la técnica distinta, no se trabaja directamente el color y ya está. Vamos a ir igual pequeños, matices. Acuérdense que también hemos visto lo que son aguadas de color. Si ustedes no quieren colores así muy fuertes, muy puros, pueden ir trabajando aguadas de color, es decir, paso el color, resto, luego aplico el otro color, resto, y así voy creando una colorimetría también acorde al tipo de producto que estamos realizando. Un poquito más de intención en la punta, en las puntas de las alas también un poquito más de intención.
y en el cuello. Ustedes se fijan, ya va tomando otro aspecto. Simplemente lo que hacemos es marcar. Y entonces ahora ya con ese color que tengo de base, voy a ir trabajando los tonos marrones. El marrón, como yo siempre les digo, traten de irlo haciendo por partes, ¿no? Siempre del más claro al más oscuro, para que ustedes pues también puedan ir teniendo la oportunidad de hacer alguna rectificación si por ahí se les fue mucho color, no era el color que querían. Puede pasar, ¿no? Miren cómo va quedando ya el buito. Listo, entonces ahora sí, sin cambiar nada, ni el color, ni nada, vamos a irnos al tono café claro. Y cuando trabajen con este tipo de colores, siempre de recomendación, traten de primero probar en un papel toalla, traten de primero probar en un papel para mirar el color que va saliendo, si es el que yo quiero o si quiero un poquito más claro. Por ejemplo, yo quiero un poquito más claro. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar un poco de tono amarillo. En la misma gotita del aerógrafo tapo, dejo que se junten todos los colores y nuevamente pruebo. Sí, mire, ese es el tono que yo quería. Entonces ahora sí voy a ir despacito. Vamos a perfilar esta partecita. Aquí lo que estoy haciendo es perfilando para que se pueda mirar de mejor manera el color o el tono que estoy generando, ¿no? A diferencia del aerógrafo o la pintura de aerógrafo, a diferencia del pincel, hay que dejarle que repose un poco la pintura porque esto mientras reposa va a acentuar más el color todavía. Y después puedo ir haciendo los difuminados o las rectificaciones. Entonces yo siempre les sugiero que antes de ya cambiar o rectificar el color, siempre en un tiempito que vaya acentuando el color y luego vayan fijándose si es que necesitan pues hacer algún tipo de cambio o de rectificación. Miren cómo va cambiando ya. Esta parte que fue la que yo voy igual haciendo como un perfilado, ¿no? Miren, en los filos de las alitas, ahora sí voy a dar intención aquí, en las texturas que tenía. Y ahí se puede ir notando cómo va cambiando, ¿no? Los tonos, los colores. Vamos a hacer vamos a ir pintando alejados. Aquí, por ejemplo, igual voy a ir perfilando esta parte. Y ustedes ven que solo voy perfilando en la parte de abajo, ¿no? Más no voy pintando toda la pluma. Solo voy pintando los perfilados o los marcados o haciendo que se visualice mejor la textura que generamos anteriormente. Por eso estoy trabajando como tipo rapidógrafo o pincel para que se vea muy bien. Acá también voy a empezar a oscurecer esta parte
Un poquitito. Acá lo mismo, vamos a oscurecer esta parte. Listo. Y ahora sí, voy a alejarme. Voy a agregar un poquitito más de tono amarillo. Es decir, estoy transformándolo en un color marrón, marrón más claro, ¿no? Y ahora miren, trabajo a una distancia y es donde empecé a darle la intención. Miren. Estoy emparejando el color y se está notando claramente de que ya va tomando la pieza, pues ya los diferentes tonos, los diferentes colores. Lo mismo. Que antes que ustedes vayan trabajando, como les digo, vayan haciendo sobre base. Acá como aclaramos el color, entonces miren cómo ya se van notando los cambios, ¿no? Entonces, emparejamos ya el color, vamos hacia la parte de arriba. Por eso, como ustedes ven, yo al principio no quise colocar los ojos, porque el rato que colocaba los ojos, pues simplemente iba a dañarse, no iba a mancharse. Entonces, por eso es que decidí mejor irle colocando primero los tonos claros, luego fui acentuando con los tonos oscuros. Acá igual me quedó un poquito de la pintura, entonces agregué ya unas 2 gotitas más de café para ir bajando ya los colores. Miren, que ya se vaya acentuando. Este es un tono más claro todavía, no es un marrón claro, pero ya le voy acentuando el café y al final voy a terminar con café puro, con el café oscuro, pero ya solo para ir dando el aspecto de la sombra, de la luz y de los detalles. Créanme que este pintado es súper fácil, independientemente de la forma que ustedes le quieran trabajar, pero es muy bonito también. O sea, el aerógrafo ayuda muchísimo para también acentuar las texturas. El de pincel también es muy bonito para ir acentuando texturas. Ustedes ya van a ir viendo que este buito ya va tomando personalidad. Pero siempre obviamente entendiendo en qué parte debo marcar, en qué parte debo hacer más de intención. Aquí, por ejemplo, en esta alita ha faltado marcarle la formita. Miren cómo va quedando ya. Ahora sí me voy con la última parte de nuestro color marfil, básicamente ya puro. Y luego voy a ir con el color café oscuro
pero ya en lugares bastante puntuales, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí voy a ir oscureciendo atrás de las orejas, atrás de los ojitos, en la puntita de la cola. Y luego se van a fijar qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Aquí, porque yo realicé aquí un perfil, entonces yo necesito que este perfil se mantenga. Y aquí lo mismo, no importa si el piquito se pinta, porque al final lo que yo quiero es ya empezar a darle ya la parte de sombra, de luz, de fuerza que tiene este lindo buito. Igual, siempre acuérdense que si la misma sombra hacen en un lado, la misma sombra hacen en el otro lado. Créanme que está súper bonito, ¿no? Aquí yo trabajé con un solo color de pintura y ahora estoy trabajando ya dándole los matices, los colores. Sí me faltó un poco porque en el otro lado está un poquito más oscuro. Parte de abajo también hay que oscurecer. Me- Entonces ahora sí voy a soltar un poquito el aerógrafo. Voy a dejarle un minutito porque lo que yo voy a hacer ahora es emparejar el color. Entonces, ¿qué hago? Aquí, que es el color que necesito colocar, vamos a poner un poco de este tono amarillo y miren cómo voy emparejando, ¿sí? Con el pincel voy a ir difuminando y degradando. Quiere decir que el perfil que nosotros colocamos en el filo, vamos a llevar hacia afuera, vamos a llevar hacia adentro y luego podemos nuevamente remarcar, ¿sí? Miren, esto es muy sencillo, no sé si pueden ver esa diferencia de esta. En el uno está como muy marcado y en el otro ya está difuminado. Entonces así vamos marcando hacia un lado, hacia otro lado, con el pincel, de tal manera que vayamos teniendo ya un pintado parejo, ¿no? Y sobre todo como la marca de las plumitas, que siempre son como linitas que van hacia adentro. De esta manera, miren. ¿Sí? Esto lo logran solo y única y exclusivamente con el uso del pincel. Con el aerógrafo pueden lograr un efecto parecido, pero no tan prolijo ni tan parejo como se lo hace con el pincel. El pincel es el único que ayuda a hacer este tipo de textura ya, porque la pintura ya no está muy floja, no está tampoco que se corre, sino que simplemente me deja marcar. De la misma manera vamos a ir haciendo acá. Yo estoy trabajando básicamente con un pincel seco, ¿sí? El pincel seco lo que nos ayuda es eso, lo que estoy haciendo ahorita.
marcar, degradar, emparejar color. Aquí le coloqué en el pincel una gotita de color amarillo, porque lo que quiero sacar es de este tono mostaza o café claro o marrón claro. Y al pincelarle, y cuando ya se seque, voy a tener este tipo de color distinto, que solamente se logra con la mezcla de algunos colores. Listo, ¿dónde más voy a degradar? En las patitas. ¿Sí? En las patitas voy a utilizar el color. ¿Se acuerdan que aquí pusimos naranja, pusimos un poco de café? Y pues aquí simplemente con el pincel igual, apenas húmedo de lo que se le ha pasado por un extremo y otro, lo que estoy haciendo es hacerle que la pintura recorra esas nervaduras, esas arrugas, esas marcaciones, y pues que tenga un acabado también mucho más corrido, mucho más prolijo. Que el color se vea uniforme, parejo, ¿no? Fíjense cómo va tomando ya una forma distinta. Voy a tomar un poquitito de café nada más solo para marcar esta parte. Y fíjense que es solo topando la puntita de la pintura hacia adentro. ¿Sí? Nada más. Un poco hacia los deditos. Nuevamente, esto es muy poquita la pintura porque no necesitamos cambiar el color, sino solamente acentuar sombras y que vaya de un tono café, perdón, de un tono naranja a un tono café. Miren cómo ya va a quedar. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces voy a ir hacia allá la parte o la terminación del pechito. Para el pechito igual voy a tomar aquí un poco de pintura en la tapa, ¿no? Vamos a colocarle en la tapa un poco de pintura. Pueden ser unas 2, 3 gotas, según lo que ustedes pues vayan requiriendo, necesitando. Se van a fijar que esto es muy sencillo. Puede ser con un pincel redondo o puede ser con un pincel chatito. Yo voy a utilizar los dos en realidad. Pincel chato suave, ¿no? Ahora, si ustedes quieren un pincel chato duro, no es que no funciona, sino que el efecto va a ser más marcado y va a ser diferente a lo que yo estoy trabajando. Si se carga mucho la pintura por colocarle, pues simplemente vamos, colocamos y luego degradamos. Las pinceladas que estoy haciendo son verticales de medio centímetro. ¿Para qué? Para que se forme precisamente una textura de pelaje, ¿no? De plumitas que van con caída hacia abajo. Y hacia acá, miren cómo va cambiando. Visiblemente yo ya tengo una textura distinta. Voy a mostrarles con el pincel chato, ¿sí? Van a fijarse que la textura va a ser distinta. Voy a acabar de terminar con este pincel para que no se note aquí un cambio de pincel. Y en el otro lado voy a hacer con el otro tipo de pincel, ¿no? Miren aquí igual, bien parejo. Sobre todo para que no se note como que la pintura está soplada. Voy hacia acá y acá también voy a ir degradando la pintura con el pincel redondo suave.
Degradar no es nada más que unificar, ¿no? Unificar una pintura de otra, que no se vea como soplado, en un lado más marcado o más perfilado y en otro menos, sino que todo vaya de acuerdo a la tonalidad que estamos utilizando, pero que se vaya viendo el juego de colores, cómo va caminando de uno hacia otro color. Es lo mismo. Voy a acercar a la pantalla para que ustedes lo vean cómo va degradando el color y va tomando un aspecto distinto. Bien, voy a cambiar el pincel y voy a trabajar lo que yo les decía, el tipo de pincel a veces ayuda a remarcar más o en menos. Sí, yo voy a usar un chato pequeño, pero si ustedes tienen un chatito mediano o un chatito más ancho, pues va a ayudar mucho. Miren, la marcación es como más pequeñita el camino que estoy haciendo. En el pecho, en cambio, como era un espacio más ancho que la cabeza, necesitaba utilizar un pincel más ancho para hacer como el plumaje más amplio. Aquí como es cabecita, necesito trabajar con un pincel más pequeñito y hacer tocaciones más pequeñitas y ustedes van a fijarse que se va visualizando de diferente manera, ¿no? A veces también no necesitan tampoco cargar extremadamente el pincel. Siempre carguen, descarguen, prueben y van trabajando, ¿no? A lo mismo, vamos a ir difuminando. Como les digo, ya dependerá de ustedes lo que les guste mejor y los recursos que tengan en trabajar o con un pincel o con aerógrafo si disponen o combinar las técnicas como en este caso, tanto aerógrafo como pincel y pues pueden ir generando este tipo de efectos de pintura que a la final nos dan un acabado distinto, ¿no? No es solamente como coger, forrar el fondant, hago en un tono marrón y le dejo ahí, sino como que ya el efecto de la pintura nos ayuda a visualizar y a dar un acabado mucho más profesional. Acá voy a ir igual hacia ciertas partes. Y aquí ya estoy utilizando solo lo que quedó en la tapita, ni siquiera estoy cargando mucho porque mi intención también es estirar un poco más la pluma, pero tampoco quitarle el color que dejamos de base. ¿Para qué? Para no hacerlo muy oscuro, al buito, sino que se pueda distinguir el color marrón, el color naranja, el color café, el color marfil. Y finalmente vamos a concluir colocándole los ojitos, ¿no? Acuérdense que los ojitos, esto es lo que da la definición final a este producto. Se va a ver mucho más bonito. Bien, una vez que ya difuminé, fíjense,
Una vez que ya difuminé, ya tengo los colores marcados, se puede visualizar las plumas donde van más largas hacia lo que van más pequeñas. Lo último que me restaría es tomar el aerógrafo, darle ciertos matices más oscuros, ¿sí? Por eso es que dejé un momento para equiparar la pintura, verificar y seguir en la marcha, ¿no? Voy ahora con el color más oscuro. Siempre acuérdense que las texturas de las pinturas es muy importante. Si una pintura está muy espesa, el trabajo o el acabado va a ser de que me sople la pintura. No me va a dar el efecto que yo quiero, sino me va a soplar la pintura. Y esto igual, ustedes ven que con el aerógrafo se dificulta, simplemente toman el pincel fino, que es el que yo voy a tomar ya al final, y pueden hacerlo, ¿no? Aquí estoy haciendo pulsaciones como movimiento, un pequeño zigzagueo y retiro. ¿Qué logro con esto? Simplemente reforzar lo que yo con el pincel ya dejé haciendo, ¿no? Lo mismo. Y acá con el color negro o café, no necesariamente tienen que volver a remarcar, sino solamente en ciertos lugares, en ciertas partes donde ustedes quieren que se oscurezca un poquito, es donde van a reforzar. Miren que yo no le hago nuevamente todo, no le paso todo porque ya degradé anteriormente con el pincel, entonces ya quedó definido en ciertas partes más claras, en otras más oscuras. Y aquí lo único que estoy haciendo es como reforzando. En unas partes dar más intención de color, en otras menos, pero que no se pierda, ¿no? Acá arriba igual puedo volver a reforzar el color y especialmente en las puntas que quiero que sean más oscuras. Aquí en las puntitas de las olitas, con- miren cómo va tomando ya un aspecto totalmente diferente. Voy a sacar un poquito a la cámara. Ustedes miren qué lindo que va a quedar. Es simplemente solo por un tema estético voy a oscurecer la parte de la roca, pero si es que ustedes quieren le pueden pintar de un color gris, porque al final esto después va a ir posado sobre la torta, entonces no va a haber problema, ¿no? Y ustedes se fijan que yo siempre estoy dando intención en donde quiero que se remarque, que es la parte de las alas, ¿sí? La parte de las puntitas de las orejas, la puntita de la colita, las puntas también de las alitas, a pesar de que no necesita ahora, pero se puede ir oscureciendo, porque de esa forma ustedes ya le van dando
Mire, ya tenemos ahí toda la textura que queríamos. Listo. Entonces ahora sí, con estas ligeras manos que ustedes ven que se va dando de un color a otro color, yo básicamente ya no necesitaría acentuar con color negro, ¿sí? Sino simplemente ya tengo el color y pues ahora sí. Voy a dejar que se acabe este poquito de pintura que tengo aquí. Listo. Acabado el uso del aerógrafo, como les digo, salvo que se me haya soplado el aerógrafo o que a lo mejor yo no tuve el cuidado de irle colocando la pintura, de alejar o difuminar, pues tendría que tomar, miren, aquí les voy a hacer un poquito para que vean con el pincel. Con el pincel tendríamos que ir degradando, así de a poquito. A pesar de que aquí no necesita, ya la pintura está, pero quiero mostrarles cómo tendrían que hacer. Estoy usando un pincel finito y lo único que estoy haciendo es como perfilando, ¿sí? O remarcando, pero ya no es el grande que difumina, sino este es solamente el que me ayuda como a extender la pintura, porque a lo mejor en algún lado no llegó, entonces el finito me ayuda a perfilar. Aquí lo que sí voy a utilizar, y eso sí es importante mencionar, es tomo un poco de la pintura, fíjense, poquito de la pintura, y voy a hacer como una pequeña pestaña o remarcado. Yo esto prefiero hacerlo ya de último momento porque fíjense que esto es más de detalle, ¿no? Esto capaz que si le hago va a quedar muy oscuro y se va a ir hacia lo que ya dejamos este color marrón claro o tipo mostaza. Entonces esto sí, voy más bien con el pincel, yo mismo remarcando para que cuando coloque el ojito pueda verse, ¿no? Pueda verse esta sombra, esta profundidad como un tipo delineado sería. Y acá lo mismo, pero como ven, esto sí ya lo hago con el pincel y trato en lo posible de que la línea también no sea ni muy delgada ni muy gruesa, sino simplemente contorné la parte donde va a ir colocado el ojito. Y yo preferentemente lo hago con color café. Hay personas que sí trabajan mucho el negro, pero como les digo, hay que tener un conocimiento bastante interesante del negro porque a veces en vez de ayudarnos a resaltar una facción o lo que quisimos pues remarcar, se nos puede quedar demasiado fuerte y daña toda la expresión. Mire, cambió totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestro lindo ojito. Vamos a colocar un poquitito de pintura. Acá también un poquito de pintura. Y esto siempre háganlo al menos unos 30, 40 minutitos sin excederse en el colocar. ¿Por qué razón? Pues porque como ustedes ven, como esto ya va a ir pegado, yo inclusive me voy a sacar los guantes para que no haya un rastro de pintura oscura que me vaya a manchar los ojitos, ¿no? Entonces, miren, esto vamos a colocar ahí, presionamos, fíjense qué bonito que va quedando, y acá lo mismo. Pues ya tendríamos casi terminado nuestro proyecto. Miren, ahí está nuestro lindo buito. Yo el palito de brocel lo voy a sacar ya al final, cuando ya le tenga la torta. Ahí le voy a sacar porque esto va a ir profundiza toda la torta. Y recién ahí lo voy a cortar. Pero en este punto ya ustedes ven cómo ya va quedando y cómo se va terminando. Yo podría dejar secar
Y luego, asimismo, según viendo la necesidad de pronto, si es que yo requiero, haría esto. Que ya son como toquecitos finales, ¿no? Viendo igual la necesidad, de pronto veo si es que requiero pintar las uñitas en color negro o las dejo de ese color, pues ya es al final cuando ya va posicionado sobre la torta. Así que bueno, ahí está el producto final. Bueno, quiero mostrarles aquí ya nuestro buito. Básicamente ya tiene su terminación. Voy a dar un resumen de lo que hemos hecho. Hemos trabajado pastel tallado, congelado. Después hicimos apliques, soldaduras o aumentos en la parte del pechito o la barriga, las alitas y un detalle muy pequeño en la cabecita, también en la colita, todo con masa de popcake. Luego lo sellamos con ganache, lo mandamos a congelación y finalmente forramos con la choco porcelana. Dimos textura a nuestro bullito y lo único que hemos colocado por fuera sería la parte de las patitas, las uñitas y pues los ojitos que lo hemos pintado precisamente por fuera para tener esta expresión de doble, que tenga volumen los ojos. Luego hemos trabajado aquí pintura en aerógrafo y pintura con pincel también, degradando y difuminando para poder obtener esa textura tipo pelaje que pueden, perdón, de las plumas que ustedes pueden ver va en movimiento. Y de esta manera pues hemos concluido nuestro buito. Una sugerencia que yo siempre hago es, siempre ya una vez que aplican pintura, ya una vez que dejan, siempre dejen secar. Aquí, por ejemplo, nos toca aumentar un poco de las plumitas blancas que tiene. Si yo pintaría eso de blanco, no se va a notar. Entonces hay que dejar secar y luego con un poco de masa blanca vamos a difuminar y va a quedar lindo. Y lo mismo pueden hacer en ciertas partes de las alitas que a veces pues pueden tener una que otra plumita blanca. Ustedes pueden hacer esas manchitas en caso de querer. Si no, pues simplemente ya el producto estaría listo para presentar y cortar. Así que espero que les haya gustado y nos veríamos en un próximo tutorial de Realistic Cake.